Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra materia de Control Estadístico de Procesos, en lo que respecta el núcleo temático número 4. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. De nuevo les doy la bienvenida a este video en que hablaremos del plan de evaluación de curso en su última etapa, bibliografía recomendada, capacidad de proceso como tema central y los gráficos de control, y hablaremos de la actividad sumativa número 4. Como bien ya conocen, estamos en la etapa final, estamos en la semana 9, desarrollando la actividad síncrona número 4 y tendremos la próxima semana la entrega del último trabajo del periodo, que es un informe de investigación que se corrige a través de una rúbrica, vale el 25% de la nota, con el cual completamos el 100% de la nota de todo el periodo y que se corresponde a nuestra sumativa número 4. La competencia específica de esta unidad temática, que se denomina capacidad de proceso, busca determinar la variabilidad natural de un proceso para mejorar la gestión de calidad en las organizaciones. Cuenta como temas de estudio la descripción del concepto de capacidad de proceso, los pasos en un estudio de esta naturaleza, la identificación del patrón de variabilidad, los métodos de estimación de la misma, cálculos de índices, construcción de intervalos de confianza, comprobación de la normalidad de los datos, índices de capacidad de proceso CP y CPK, variabilidad a corto y largo plazo, potencialidad del proceso y los índices de PP y PPK. Estos temas se complementan y están a título informativo en el presente video y se complementan con el material de estudio que tienen en su unidad de estudios en el sistema. La bibliografía recomendada la tienen acá. Nuevamente, y por última vez hago acotación, todavía hay gente que no oye el video, no presta atención a la sumativa y está teniendo problemas. Uno, los libros que están acá corresponden al área de control estadístico de procesos. Tienen que ver también con la parte estadística. Les recomiendo, por favor, utilizar fuentes confiables de la área de control estadístico de procesos de la estadística. No utilicen blogs personales, no utilicen Econopedia, Wikipedia es impresionante, lo siguen poniendo los trabajos como referencia, inclusive copy-pega de material. Y el otro punto es que cuando se les acaba el tiempo, porque no hicieron la sumativa a tiempo, están desarrollando trabajos de inteligencia artificial que lo detecto rápidamente. Entonces, por favor, sean honestos, sean profesionales éticos, trabajen en función del aprendizaje que deben tener como futuros profesionales del día de mañana y no por hacer un trabajo. ¿Ok? Les deseo el mayor de los éxitos como profesionales, pero para ello ustedes también tienen que poner su base y aprender, estudiar, investigar. Ahora, entrando en nuestro núcleo temático, ¿qué es la capacidad de proceso? La capacidad de proceso es el rango de variación que en condiciones normales un proceso tiene debido a las variables accidentales. Esas variables accidentales son variables aleatorias que ocurren al azar y que afectan mi proceso. También se puede definir como la capacidad de proceso como el grado de actitud que tiene un proceso para cumplir con las especificaciones técnicas deseadas, que no más que nuestra definición de calidad. Se dice que una capacidad de proceso alta, porque el proceso es capaz, siempre y cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo. En este caso se denomina que el proceso está bajo control y cuando no ocurre lo anterior, se habla de que el proceso no es adecuado o que requiere modificaciones inmediatas o que no está en control. Acá observamos lo que podría ser una gráfica de control en la cual tenemos una media, un límite superior de proceso, un límite inferior de proceso, un área en el cual existe con cierto rango la posibilidad de conseguir unidades buenas dentro de mi proceso y un área en el cual se encuentran unidades defectuosas que se encuentran por encima de los límites superiores y y por debajo del límite superior, inferior. Los pasos de un estudio de capacidad de proceso. Bueno, se busca determinar primero la característica de la calidad que estamos estudiando, peso, volumen, temperatura, cualquier elemento que afecte mi proceso que yo desee estudiar. Se controla el proceso eliminando todas las variables asignables o atribuibles al proceso. ¿Por qué? Porque son conocidas y son corregibles de forma inmediata. Se toman muestras de proceso, esta no debe ser menor de 50 y mínimo con 250 elementos por cada una de ellas. Se calcula la media de la desviación estándar del proceso mediante las expresiones que ya de estadística conocemos, la media, la sumatoria de las XY sobre la n y la diferencia entre los XY menos la media de cada uno de los elementos que componen mi muestra elevado al cuadrado entre la n-1 y la raíz de eso, me da la desviación estándar. Fórmula ya conocida por ustedes.
Se calculan los límites de proceso y estos se calculan basado en una distribución normal y que en función de ello definen lo siguiente. El límite de control es la media. El límite inferior de control es la media menos tres desviaciones y el límite superior de control es la media más tres desviaciones. Entonces, si nos vamos a la grafiquita que teníamos anteriormente, aquí tendremos la media, aquí tenemos más tres desviaciones y aquí tenemos menos tres desviaciones. Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas y al hacerlo generamos el límite inferior de especificaciones LCE y el límite superior de especificaciones LCE. Si ambos o alguno de ellos se encuentra fuera del rango establecido por las especificaciones, significa que la diferencia entre los límites inferior y superior del proceso y las especificaciones representan productos defectuosos que se deben corregir. Aquí tenemos un proceso centrado que cumple con lo deseado. Tenemos un límite de control que no es más que nuestra media, un límite superior de control y un límite inferior de control, y un límite superior de especificaciones y un límite inferior de especificaciones. Mientras el límite de control inferior y superior se encuentran contenidos dentro de los límites de especificaciones, estamos generando unidades en buen estado. Lo contrario genera unidades en mal estado, que es lo que tenemos acá. Si tengo mi media y mi límite inferior en este caso está contenido entre el límite de control y la media, ya generamos unidades defectuosas. Por lo tanto, tenemos que revisar el proceso para ver qué ocurre y corregir antes de seguir produciendo unidades en mal estado. También tenemos lo que se conoce como estimación de la variabilidad, que genera medidas de dispersión que son utilizadas para medir esa diferencia, esa variabilidad de una variable respuesta dentro de una muestra de población. Dentro de la más conocida, y ustedes ya la conocen, tenemos la varianza, la dispersión promedio, mejor dicho, que no es más que la dispersión promedio que presenta cada dato evaluado con respecto a un valor medio dado. Existen otras medidas de dispersión, como la desviación estándar, que la vemos acá. La varianza ya la he explicado anteriormente, es la raíz cuadrada es el cuadrado de la desviación estándar, o la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y también tenemos otras como el coeficiente de variación, que en algunos casos se utiliza. Normalmente de los más utilizados son la varianza y la desviación. Dentro de ellos se genera el denominado intervalo de confianza, que no es más que bajo ciertos parámetros de necesidad de confiabilidad de un resultado, determinamos ese intervalo de unidades que nos van a permitir con cierta confianza obtener unidades en buen estado. Eso se define como la media, o mu, mejor dicho, que va a ser igual a la media, más o menos una variable, nuevamente trabajamos con distribución normal, z de 1 menos alfa medio, que se corresponde a el valor de z de la tabla normal, que va asociado a una probabilidad 1 menos alfa. Esa probabilidad 1 menos alfa con cierto alfa medio establecido en tabla me genera un valor de z alfa medio. ¿Se recuerdan de estadística? Y eso me genera el intervalo de confianza. Entonces, por ejemplo, para una probabilidad de 0,90 de ocurrencia de unidades en buen estado, se genera un intervalo X de Z1 menos alfa medio, 1,6645, por la desviación sobre raíz de n. Y el intervalo inferior es X menos ese valor anteriormente descrito. Si, por ejemplo, queremos una eh, confianza del 99%, entonces el valor de la tabla Z alfa medio es 2,575. Lo sustituimos y lo sumamos, multiplicado esa media, la desviación sobre raíz de n, o lo restamos para obtener el límite inferior. También tenemos lo que se denomina índice de capacidad de proceso, que lo vamos a conocer de ahora en adelante como C sub P, y que básicamente refleja cuál es la capacidad que tiene el proceso para producir piezas de acuerdo a las especificaciones. Es decir, que unidades que se producen dentro del límite superior de especificaciones y el límite inferior de especificaciones. Eso lo encontramos como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones entre el intervalo de 6 sigma. Eso me dice esa capacidad que tengo de generación de unidades en control. Esto nos arroja una serie de valores. Si ese valor CP es mayor que 2, hablamos de que tenemos unidades en un proceso de clase mundial, como se lo conoce, que tienen una calidad 6 sigma, que quiere decir que siempre producimos unidades en buen estado. Si ese CP se encuentra entre 1,3 y 2, decimos que la clase de proceso es de tipo número 1 y es más que adecuado.
Si se encuentra entre 1 y 1.3, es clase mundial 2 y es adecuado para el trabajo, pero requiere de control estricto conforme el CP se acerca a 1. Mientras más me acerco a 1, yo tengo que hacer más inspección. Cuando el CP se encuentra entre 0,67 y 1, es clase mundial 3, no es adecuado para trabajo, requiere un análisis de proceso, requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria que me permita elevar la clase de proceso. Y si es menor que 0,7, definitivamente genera lo que se conoce como clase de proceso 4, que no es adecuado y requiere de modificaciones importantes en mi proceso para alcanzar la calidad deseada. Este índice CP se puede modificar y tratar de lograr que se acerque más a la medida del proceso. Este índice se conoce como índice modificado y se le conoce como CPK o índice real de proceso. Es un valor que está contenido entre dos valores denominados CPU y CPL. CPU es el límite superior de especificaciones menos la media entre tres desviaciones. Y el CPL es la media menos el límite superior, perdón, el límite superior eh, dado por el proceso entre tres desviaciones. Estos dos valores nos arrojan entonces un comparativo que hacemos de cuál es el mínimo valor de ellos. Y ese es el valor que me origina el CPK. Este valor va a ser igual al CP cuando la medida de proceso se ubique en el centro medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el índice CPK será menor que el CP. El índice de CPK siempre cumple que a valores mayores a 1 indica que el proceso está fabricando unidades que cumplen las especificaciones. Si es valores menores a 1 de CPK, indica que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. Ya tenemos que intervenir en él. Y cuando me da valores cero o negativo, estamos indicando que la medida de proceso está fuera de las especificaciones, la gráfica que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, el CP mide la capacidad potencial del proceso, mientras que el CPK mide la capacidad real de ese proceso. Esto nos genera entonces dos valores. Si el proceso está centrado, nosotros en un corto plazo lo medimos con el índice CP. Si no está centrado, lo medimos con un CPK. Si estamos asociados o cercanos al límite superior, lo medimos con un CPU. Y si estamos con el límite inferior, con CPL. Ahora, existe otro concepto que denominamos la habilidad potencial del proceso, HP, que nos describe si el proceso aplicado satisface o no unas especificaciones establecidas. Y básicamente se conoce como HP más o menos tres desviaciones, lo que se conoce usualmente en calidad como 6 sigma. Si el CP es mayor que uno, significa que el proceso es capaz de satisfacer a nuestro cliente, como vimos anteriormente. Sin embargo, en la industria se requiere que este CP debe estar mayor para disminuir el error a 1.5. Eso nos garantiza plenamente nuestro proceso. Si el CP es mayor que HP, implica que el proceso es capaz de satisfacer más y mejor al cliente y por lo tanto acoplarse a las medidas de proceso y de especificaciones para lograrlo. Si ambos valores son iguales, satisface adecuadamente las especificaciones y si el CP es menor que el HP, el proceso no satisface las especificaciones de nuestro cliente. Este índice origina un nuevo concepto que son el P y PPK, que son índices que se calculan con la variabilidad total del proceso y que incluyen la variabilidad en largo plazo. Se recuerdan que cuando nombré anteriormente, el CP iba dirigido a corto plazo. El P y el PPK van dirigidos a largo plazo. En este caso se cuenta con la variabilidad introducida por la deriva del centrado del proceso y la inestabilidad de este. PP se calcula como el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones entre 6 sigma. Y PPK es el menor valor entre un valor muy similar al CPU que veíamos anteriormente y el CPL, al CPU y el CPL, donde el PPU es mu menos el límite inferior entre tres desviaciones. Y PPL es el límite superior de especificaciones menos la media sobre tres desviaciones. Esto me originaba entonces y complemento la tabla que me lo acertaba anteriormente, que en el largo plazo, si el proceso centrado, utilizamos en análisis PP. Si no está centrado, PPK. Si estamos analizando el límite superior, PPU. Y si estamos analizando el límite inferior, PPL. Ahora, todos estos elementos que son de corte teórico los vamos a aterrizar en un trabajo que es de desarrollo de un proyecto. Acá necesito que pongan la mayor intención de investigar sobre un proceso y trabajar sobre él, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a estudiar un proceso que usted tiene que investigar, que es la capacidad de fabricación de baterías de carro.
Usted se mete por internet y ve cómo se fabrican las baterías, específicamente las baterías de carro. Y sobre ese proceso que van a conocer, vamos a desarrollar nuestro trabajo. Esto va a implicar, y lo digo bien claro acá, la generación de data virtual, porque no tenemos elementos de una fábrica como tal, pero que con sentido lógico usted tiene que desarrollar para poder evaluar su proyecto teórico y tratar de hacerlo lo más ajustado a la realidad que se pueda. Em, para la evaluación de la capacidad de un proceso, mientras no sufra alguna modificación o reajuste, se utilizan algunas de las 7 herramientas de la calidad que hemos visto anteriormente. Sin embargo, cuando el proceso se ve modificado, por ejemplo, con la implementación de una nueva máquina o un reajuste de método, debe efectuarse un estudio de índice de capacidad. Particularmente en el desarrollo del informe que les estoy solicitando, debe tomar en cuenta los siguientes conceptos: los procesos y su índice de capacidad, construcción de intervalos de confianza, variabilidad estadística, índice de capacidad e índice de potencialidad de un proceso. Entonces, básicamente, usted va a tomar del proceso descrito anteriormente con fabricación de baterías de carro, usted va a desarrollar en función de esa fábrica un antes y después de la fábrica ante modificaciones que implemente, que generen una variación o un nuevo proceso. Esa variación o un nuevo proceso, como se dijo anteriormente, corresponde a la implementación de una nueva máquina o al reajuste de métodos que hacen cambios en mi máquina actual. Si yo realizo una mejora a través de los procesos de, eh, de herramientas de la calidad, entonces tenía una fotografía el día de hoy, voy a buscar una fotografía del día de mañana, que en teoría mejora mi proceso. O si no lo de mejora, es que debo volver atrás y revisar qué es lo que está sucediendo en mi proceso. Entonces, el informe de investigación por desarrollar cuenta con una data antes y después de cambio, lo cual debe analizar con los puntos que mencioné anteriormente para determinar si el cambio fue efectivo o no, verificando a través de uso de los índices de capacidad de proceso. Adicionalmente, el informe de investigación debe desarrollar un ejercicio según los datos de observaciones de un proceso dado mostrado más adelante. En este ejercicio, debe ser realizado a mano y se debe pegar en el archivo Word copia de las imágenes de dicho ejercicio, descrito paso a paso y con su nombre y firma en cada página. Usted debe tener para una confiabilidad de 95%, construir el gráfico de control respectivo y analizar los datos, indicar, ¿se puede decir que el proceso está en control? Explicar por qué sí o por qué no, ¿de acuerdo? Y la data la tiene acá. Esta data es la misma que tienen en el archivo de la sumativa en el sistema. En función de la fórmula, usted va a construir el gráfico de control y con una confiabilidad del 95% me va a indicar si el proceso está o no en control. Debe desarrollar cada uno de los puntos señalados, no olvide argumentar soporte. El trabajo solicitado es un informe de investigación de tipo expositivo, el cual se enfoca en narrar hechos o secuencias de acontecimientos, pero sin analizar ni interpretaciones personales. Por lo tanto, no contiene conclusiones. Favor seguir las normas de pregrado establecidas. Recuerden que deben ser lo que es eh, la bibliografía, seguir las normas APA y no debe hacer copia de internet, libros, trabajo de compañeros, materiales de otros profesores. No utilice programas de inteligencia artificial. Recuerden no utilizar Wikipedia, Econopedia o blogs de esa naturaleza de investigación. Las actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo: realiza un recorrido sin conocer por la unidad de estudio por cada una de las sesiones, elabore conclusiones con base a la lectura realizada, haga la lectura de la unidad de herramientas de control estadístico del archivo que está bajo mi nombre que le suministro en el sistema, y investigue y visualice un video en YouTube sobre capacidad de proceso, intervalo de confianza de índices, normalidad de los datos, normalidad en Excel, índice CP y CPK e índice PP y PK. Con estos nombres los pueden conseguir en YouTube y ver, visualizarlo. Los resultados se comunicarán en un documento Word que consta de una portada institucional de una página institucional, por favor. Desarrollo mínimo de 10 páginas con aporte mínimo de 8 páginas, reto en el ejercicio solicitado y referencia en forma APA una página. Los criterios de evaluación que están en la rúbrica está en el sistema y que les recomiendo por favor la lea y detallen qué es lo que se evalúa. Los primeros 15 puntos, o mejor dicho, los primeros 60 puntos están conformados por 4 puntos que valen 15 puntos cada uno: contenido, organización, análisis, desarrollo de ejercicios. Y además por 4 puntos restantes que son la introducción, la presentación, el uso de fuentes bibliográficas de la investigación y la entrega de asignación al plazo establecido no extendido. La introducción debe constar de mínimo una página. La fecha de entrega
ocurre del 24 de marzo hasta el 28 de marzo, con fecha límite 2 de abril. Por favor, traten de entregar la nota, el trabajo antes del 28 para que su nota se corrija sobre el 100% de los puntos de la rúbrica. Si no, será corregida con 90 puntos. Les recuerdo, después de la fecha límite no hay entrega ni corrección de trabajos. Ya se nos acaban los encuentros síncronos con este que estoy desarrollando. Por favor, cualquier duda, pregunta, la dirige a través del foro de duda o de la mensajería que reviso en forma continua y diariamente. Dicho esto, nos queda entonces que ya se nos acaba lo que es el periodo formativo con esta última tarea. Yo les agradezco por favor su participación. Cualquier duda estoy completamente a la orden. Recuerden que deben ser los profesionales que requieren nuestro país de forma más ética posible y para ello implica hacer las tareas y los requerimientos de la forma adecuada en lo que nuestro deber como ciudadanos, formarnos lo mejor posible para nuestro ejercicio profesional el día de mañana. Reitero, plenamente la orden, para aquellas personas cuyas notas no le den, tienen que estar pendientes de la sumativa. Recuerde que está indicado que la misma, perdón, la prueba remedial quise decir, la prueba remedial tienen que solicitarla en el sistema, no me la solicitan a mí, la solicitan en el sistema y tienen que estar pendientes de las instrucciones que se den en su momento para su ejecución, para aquellos estudiantes que cumplen. Por favor, no piden la prueba, hay cantidad de estudiantes que tienen la materia pasada y piden la prueba remedial por si acaso, ¿no? Deben estar seguros de que lo tienen, saquen sus cuentas, cuánto le falta, si están en riesgo o no están en riesgo, o si están en ese intervalo en el cual la pueden solicitar. Dicho esto, me despido, hasta la próxima y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.